Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas que contaros en este jueves previo al Gran Premio de Singapur. Tenemos que traeros actualizaciones de los equipos, novedades, imágenes interesantes que siempre solemos traer el jueves, alguna que otra noticia crucial que ha salido, incluso actualización meteorológica. Por lo tanto, tendréis en la descripción todos los temas detallados cuando darán comienzo por si queréis saltaros algún tema e ir directamente hasta a vuestro momento de elección. Así que ya, habiendo dicho ya todo esto, vamos a ir muy breve con todos los temas porque hay que ir aligerando que tenemos mucho y vamos a dar comienzo primero por la actualización meteorológica. Os la pongo ya y directamente pasamos al domingo porque ya sabéis que aquí os solemos hacer la actualización meteorológica los lunes y ya luego a lo largo de la semana vamos actualizándoos dependiendo de cómo vaya evolucionando. Si hay más lluvia, si hay menos lluvia, si ha cambiado algo, si no ha cambiado nada, no solemos traeros nada. Entonces, ¿por qué os lo traemos en el día de hoy? Bueno, pues como estamos viendo, viernes y sábado ha dejado de llover, es decir, que no había probabilidad de lluvia, si ya os lo estuvimos analizando, ¿no? Que había mucha gente diciendo, sobre todo porque viernes sí que no ponía que llovía, pero sábado también salía, en cuanto al icono este de la meteorología, salía que iba a haber lluvias. Ya nos metimos en detalle y vimos que las precipitaciones únicamente lo ponían de madrugada, la madrugada anterior que podía llegar a llover, pero además era una probabilidad bastante baja. El viernes y el sábado ha descendido totalmente, no hay ni una sola probabilidad de lluvia y ahora sí que el domingo nos siguen manteniendo esas nubes y lluvia en cuanto a lo global del día. Si nos metemos ya en la previsión meteorológica de la lluvia, vemos que dependiendo de la hora hay algún momento donde llueve más y algún momento donde llueve menos, pero realmente en la hora de acción en pista de Singapur, que es nocturno, como ya sabemos, pues no hay probabilidad apenas de lluvia. Entonces, esa es la actualización meteorológica que hay, por mucho que haya gente diciendo, bueno, quizá la lluvia es un factor definitorio, quizá la lluvia es un factor que puede hacer que cambien las cosas, realmente la probabilidad de lluvia es muy ínfima. Lo único que se puede llegar a esperar, si te fijas, a partir del domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, que nos lo sale ya ahí como esa previsión, realmente nos sale lluvia eléctrica. Si nos metemos en el lunes, ya podemos ver que la lluvia encima es de madrugada, mañana incluso para ese lunes. La única esperanza es incluso que llegue a adelantarse un poco, pero la probabilidad meteorológica para este fin de semana debería de ser en seco, con unas temperaturas altísimas, con un porcentaje de humedad enorme. Eso es lo que deberíamos de tener este fin de semana, pero lluvia no deberíamos de ver como sí que lo vimos el año pasado. Sí que puede llegar a ser que haya cierto momento de gotas, pues es lo que digo, si se llega a adelantar, pero lo más probable es que veamos una carrera en seco, que ya aún así en Singapur suele ser bastante complicada la carrera para los pilotos siendo en seco, suele ser un reto bastante importante. Así que ya esta es la actualización meteorológica, vamos a pasar de tema y os tenemos que traer más imágenes del alerón delantero, que sabemos que son las mejoras que introduce Aston Martin este fin de semana, del alerón delantero de los de Aston Martin. Aquí tenéis esta imagen, esta es cortesía de Albert Fábrega, es una imagen desde un ángulo diferente a lo que pudimos ver en el día de ayer. La imagen que estuvimos viendo, que estuvimos analizando en el día de ayer fue esta, que también nos viene bastante bien, es el mismo momento prácticamente, pero bueno, sí que vemos algunas ciertas diferencias en cuanto al ángulo. Realmente sacamos la misma conclusión, es el mismo alerón, es la continuación, me quiero decir, del alerón delantero que hemos visto en Zandvoort, que ya el alerón delantero ese que vimos en Zandvoort era continuación de lo que habíamos visto a principio de temporada. Es hacia el camino que tiene que tomar el equipo Aston Martin. Ya os hemos analizado que además el alerón delantero que se llevó en el Gran Premio de Italia no era el bueno. Ya lo estuvimos comentando que era el mismo que habían llevado en Bélgica, que llevaron a partir de Canadá, básicamente, todas esas carreras, y que sabemos que era la configuración aerodinámica errónea. Sabemos que ahora está todo el tema de la flexibilidad, que este fin de semana llega con más fuerza, con más restricciones por parte de la FIA, ya os lo hemos hablado. Vamos a hablarlo incluso en este mismo vídeo, porque hay unas declaraciones interesantes sobre ello, sobre a quién podría perjudicar o no. Ya os hemos hablado además de que Aston Martin debería tener cierto beneficio, entre comillas, por así decirlo, porque este nuevo alerón delantero, ellos ya modificaron esa flexibilidad anteriormente, por lo tanto llevan esa ventaja con respecto al resto de equipos, a los equipos que sí que les cueste, sí que tengan que hacer esos cambios en cuanto a la flexibilidad. Así que bueno, esta es la imagen que tenemos del alerón delantero. No es lo último que vamos a ver por parte del alerón trasero del equipo Aston Martin, porque tenemos la imagen del alerón trasero, así que ahora os la ponemos, no sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa.
Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Pero antes de poner los diferentes alerones traseros que os lo vamos a poner, tenemos que ver las primeras declaraciones de Fernando Alonso ante este fin de semana en Singapur. Un fin de semana donde Aston Martin tiene puestas sus esperanzas, es el fin de semana de los que quedan de la temporada que es más factible para el equipo Aston Martin, es el que mejor se van a adaptar. Por supuesto, cuando pasemos pues habrá que mirar otro tipo de circuitos, pero de los que quedan es el circuito más factible. Ya sabemos que Aston Martin es uno de los fines de semana que los tiene marcado en rojo desde el principio de temporada. Tenían 3, era Mónaco, en Mónaco realmente fueron muy bien, luego fue Hungría, en Hungría por los fallos en cuanto al desarrollo pues no consiguieron rendir tan bien, y el otro era es la prueba de fuego, veremos si consiguen rendir. Además es muy bueno, es prueba de fuego total, no solo por ser uno de los fines de semana que ellos tenían marcados en rojo, sino porque uno de ellos ya fallaste por ese desarrollo, es la prueba de fuego de demostrar que realmente vas a estar más cerca. Es lo que se juega el equipo Aston Martin. Os recuerdo, y esto lo hemos tratado en el canal, que Mike Crack habló de que después de Mónaco, es decir, entre Hungría y Singapur, el más factible para Aston Martin, donde mejor se iban a adaptar, era Singapur. Yo cuando os traje esas palabras, por ejemplo, mi opinión fue que yo pensaba que en Hungría iban a rendir mejor. Ya vimos el rendimiento en Hungría, por lo tanto muy difícil es que no rindan mejor este fin de semana, pero desde luego que veremos si es al nivel de Mónaco o si no están hasta ese nivel. Ya hemos hablado de los cambios en Singapur, que desde luego no les van a afectar, o eso es lo que nos comentan, porque no va a cambiar en sí las configuraciones. Eso lo hemos visto por parte de todos los equipos. Y además, por supuesto, afrontando este fin de semana en Singapur, llega un Fernando Alonso extremadamente motivado. ¿Por qué? Porque es que además este circuito es uno de los que mejor se le han dado en la Fórmula 1 desde su entrada en 2008, que lo ganó con aquel Crashgate y demás, pero lo consiguió ganar también en la primera carrera que se disputó aquí, pero es que al año siguiente llegó al podio, es que ha logrado ganar aquí su único Grand Chelem. Ese es un circuito que se le ha dado extremadamente bien, es un circuito bastante de piloto porque es un circuito urbano muy exigente, y él ya ha estado hablando de que cree que va a poder marcar la diferencia como piloto. No se refiere esto a que vaya a estar en una posición mucho más elevada de lo que pueda quedar el Aston Martin, pero que va a llegar a conseguir marcar algo de cierta diferencia extra añadida como piloto este fin de semana en Singapur, en las calles de Marina Bay. Es que si nos fijamos en los resultados que ha tenido Fernando Alonso en Singapur, fijaros qué resultados ha tenido. Todo en puntos, y algunas carreras donde con el coche era muy malo en muy buenas posiciones. Recordamos, Renault 2008... clasifica 15º, consigue la victoria, todo el Crashgate y todo demás. Renault 2009 clasifica quinto, acaba tercero. Ferrari en su primer gran premio aquí con los de la escudería consigue aquel Grand Chelem, consiguiendo quedar en primera posición después de partir en la pole, liderando todas las vueltas, llevándose la vuelta rápida, reteniendo a un Sebastian Vettel que venía muy fuerte con aquel Red Bull, que el Red Bull era el mejor coche para este circuito en aquel año, consiguiendo retenerlo durante todas las vueltas. Una entrevista bastante interesante en la que le comentan cómo lo has hecho con esa presión de Vettel, y dice, no, si yo sabía que no me iba a adelantar, porque ese circuito es muy difícil para adelantar, y comenta eso, yo sabía que no me iba a adelantar, e incluso había alguna vez que le dejaba acercarse para que sobrecalentara el motor, el coche, los frenos y demás. Entonces vemos esos resultados, vemos un cuarto, tercero, segundo, cuarto, luego llega el primer abandono con McLaren Honda, pero luego al año siguiente con McLaren Honda consigue un séptimo lugar. El siguiente abandono en 2017 hizo una salida espectacular, que se puso tercero, partiendo, como estáis viendo, desde la octava posición, y se lo llevaron puesto. Fue aquella carrera donde colisionaron Vettel, Kimi y Verstappen. Se lo llevaron puesto. Desgraciadamente, había hecho una salida espectacular que ahí planta el autobús y conseguía un podio con McLaren, pero se lo tuvieron que llevar puesto. Está la salida esa en mi Twitter, la he puesto en un tweet en estos días, por lo tanto, si queréis verlo, os recomiendo que lo vayáis a ver. Luego otro año con McLaren consigue quedar séptimo, partía desde el 11º lugar, y el año pasado con Alpine, que tuvo que abandonar. Pero como estamos viendo, realmente los resultados son buenos, son decentes, son generalmente también, además, siempre ha entrado en puntos cuando ha conseguido acabar. Así que veremos
qué es lo que consigue hacer este fin de semana, qué es lo que consigue hacer con el equipo Aston Martin. Y ahora sí, os habíamos hablado antes de los diferentes alerones traseros, os tenemos que hablar no solo del de Aston Martin, sino del de muchos otros equipos, que como estamos viendo, sobre todo al final vemos la tónica habitual, que es alerones de alta carga aerodinámica, por supuesto, porque este fin de semana es uno de los circuitos que más carga aerodinámica se requiere. Es similar en ese sentido a Mónaco, por supuesto, y lo estamos viendo aquí como son muros. Venimos de alas que eran planas casi completamente en el Gran Premio de Italia y ahora vemos muros. Muy a destacar el alerón trasero para mí de Ferrari, sobre todo por el hecho, ahora vamos a hablar de las novedades de Ferrari por supuesto, pero sabemos que Ferrari no tenía un alerón trasero con el cual se sintieran del todo cómodos, por eso en Zandvoort tuvieron que llevar uno de baja carga aerodinámica incluso cuando en Zandvoort se necesitaba media alta y ya le estamos viendo ahí el Red Bull, que bueno, Red Bull tiene cosas interesantes que ahora la vamos a tratar, Mercedes que es menos muro que el de Red Bull, por ejemplo, pero también, por supuesto, es alta carga aerodinámica, y el de Alpine, que más de lo mismo. Alpine este fin de semana también se espera un buen rendimiento. Luego también vemos el de McLaren, estamos viendo ahí el de Aston Martin también, que por cierto, hay mucha gente hablando sobre si este alerón trasero de Aston Martin es el de tal sitio, el de no sé dónde. Sinceramente, yo mirando las imágenes, al que más se me ha asemejado es al alerón trasero que llevaron en su día en Mónaco, por supuesto, porque es el de más carga aerodinámica. He visto gente comparándolo con el de España, con el de Canadá. Bueno, yo para mí, de las imágenes que he podido llegar a recopilar, el más similar es al de Mónaco, pero realmente no es similar a ningún otro. Es decir, es uno que la verdad tendrá ciertas cosas de otros circuitos a los cuales han llevado, pero parece bastante nuevo. Vemos también el de Haas, vemos el de Alfa Tauri también, que no es extremadamente muro tampoco, sinceramente, el de Haas es un muro completamente también. Así que bueno, esos son los diferentes alerones traseros que tenemos este fin de semana, y os he comentado mientras veíamos estos alerones traseros que Red Bull trae una novedad en ese alerón trasero, trae una copia realmente Red Bull a otro equipo. ¿Qué es lo que ha introducido el equipo de Milton Keynes? Por lo menos para las pruebas del viernes seguro que lo llevan, y si ya lo han traído seguramente sea algo que se mantenga. Han introducido este corte en el alerón trasero, en el parte externa. Esto es el modelo muy similar al que tiene Mercedes, pero sobre todo el primero en introducirlo fue Alpine. Esos fueron los que lo introducieron, ese corte en ese alerón trasero, en ese extremo, que la verdad que Alpine les ha ido bien cuando necesitan generar alta carga aerodinámica. Sabemos que los franceses lo que mejor hacen es eso, porque luego en velocidad punta, pues ya le vimos en Monza, al final quedó también bastante visible, y lo han llevado en ese alerón trasero también Red Bull. Lo vemos en los dos sentidos, en las dos partes del alerón trasero. Red Bull, ya sabemos, nos dijeron que no iban a introducir grandes actualizaciones, no van a cambiar más el monoplaza, pero sí que pueden llegar a pulir ciertas cosas a lo largo de todo el año, además de mejoras, por supuesto, específicas. Y ya estamos viendo pues cómo están puliendo ese alerón trasero, así que puede llegar a ser que esa sea la dirección en la que haya que ir en ese tipo de alerón trasero, y la descubrió, como digo, sobre todo Alpine, ya la estaba también introduciendo Mercedes, se lleva también bastante tiempo hablando sobre ella, sobre todo desde el momento en el que Mercedes también la introdujo en su monoplaza, y ahora mismo también la podemos llegar a identificar en el Red Bull para este fin de semana. Y os habíamos hablado acerca de si Red Bull va a salir o no perjudicado. Tenemos un vídeo en exclusiva que lo hicimos el martes hablando acerca de los cambios que se introducen este fin de semana en cuanto a los alerones que sean menos flexibles y en cuanto a una directiva técnica nueva también en cuanto al suelo, sobre todo para intentar solucionar un poco más el porpoising. Eso todo lo hemos estado viendo, ya sabemos lo que se introduce, os lo hemos tratado y os hablamos de los rumores que hay dentro del paddock, tanto quienes saldrán beneficiados, que ya os hablamos de que puede llegar a ser Aston Martin y es lo que se habla dentro del paddock de la Fórmula 1, como de quienes pueden llegar a ser perjudicados, que os hablamos de dos equipos que podrían llegar a serlo y uno es Red Bull. Según los rumores, Red Bull puede salir perjudicado este fin de semana después de la introducción de las nuevas normativas, tanto de que sean los alerones menos flexibles como también de la nueva normativa específica que se ha hecho en el suelo. Esas dos podría ser que lastre a Red Bull. ¿Será suficiente que sean perjudicados para que estén al nivel de los demás y para que podamos ver competencia? Pues desde luego que no lo sabemos, pero estos son los rumores que hay en el paddock, que ellos van a ser los grandes perjudicados en esta nueva normativa que va a introducir la FIA este fin de semana, aunque hay alguien que difiere de esa opinión y ese es Toto Wolff, el jefe de Mercedes, que se ha limitado a decir que realmente si llegasen a perder medio segundo por vuelta estaría todo el mundo encantado, por supuesto, pero que no cree que vaya a ser ese el caso, simplemente pues va a ser un reajuste para todos los equipos y ya estaría.
También es interesante el hecho de que, bueno, hemos visto a todos los equipos decir siempre que a ellos no les va a afectar, ¿no? Pero que comenta eso. Lo hemos visto por parte de Red Bull, por parte de McLaren, por parte de Ferrari o por parte incluso de Mercedes, decir que este nuevo reajuste en cuanto a los alerones, sobre todo en lo que más se centran es en los alerones, el hecho de los fondos, el cambio en los fondos, no va a ser algo supuestamente que vaya a perjudicar mucho al resto de equipos sin contar a Red Bull, porque sabemos que es el mejor fondo que hay en la parrilla, pero el resto de alerones sí que es algo que podría llegar a perjudicar a los equipos. Bueno, en este caso Toto Wolff cree que no va a ser el caso que lleguemos a ver a un Red Bull perder medio segundo. Lo ha vuelto a decir y lo que dice es: no sé quién los está explotando en mayor medida que otros, el hecho de los alerones más flexibles de lo permitido, pero quizás sea Red Bull y a partir de ahora sean medio segundo más lento. Eso estaría bien, pero no creo que vaya a ser el caso. Así que bueno, esas son las palabras de Toto Wolff. Veremos cuando se pongan en pista qué es lo que podemos llegar a ver y qué equipos le ha podido llegar a perjudicar más. También en este vídeo tenemos que hablaros de las novedades de Ferrari, los cuales ya os estuvimos tratando de que estuvieron haciendo un test que es alegal, por así decirlo, es decir, no lo podrían llegar a hacer, pero no está, sí que se llega a permitir si has usado esa pieza anteriormente. Y lo que estuvieron haciendo es comprobar antes de Singapur pruebas con configuraciones de alta carga aerodinámica, porque sabemos que es lo que a Ferrari más le lastra. Y efectivamente las novedades que lleva el equipo Ferrari este fin de semana pues son sobre todo, por supuesto, las novedades para el coche con una alta carga aerodinámica. Estamos viendo aquí el Ferrari cómo se ha presentado con ese nuevo alerón delantero que ahora os lo vamos a poner un poco más en detalle, con ese alerón trasero que es en lo que nos vamos a centrar sobre todo, y con un coche en el Ferrari que realmente más allá de ahí hay pocos cambios. Veremos cuando la FIA nos dé el parte de todas las mejoras que han introducido los equipos y donde ha cambiado Ferrari, si ha introducido algunas ciertas modificaciones extra, pero tampoco se llegan a ver a simple vista muchísimos cambios. El alerón delantero lo estamos viendo aquí con una gran variedad que han traído, pero realmente son todos de alta carga aerodinámica, mínimas diferencias hay en cada uno, es decir, lo tienen ya todo configurado, por supuesto, para esa alta carga aerodinámica. Esperemos que les vaya bien. Porque claro, lo han traído todo ya configurado. Al final tú estás viendo estos 4 alerones, perdonad que me he equivocado, estos 4 alerones son exactamente iguales. Lo único que le falta estas 2 pletinas que están por aquí, pero estos 4 alerones son exactamente iguales. Veremos si les funciona en este fin de semana esa alta carga aerodinámica, porque desde luego que el fin de semana en Zandvoort les fue muy mal, hasta tal punto de que el alerón trasero que llevaron en Zandvoort fue un alerón trasero de alta carga, de baja carga aerodinámica, no de alta. Aquí lo estamos viendo que claramente es de alta carga aerodinámica. Esperemos que les funcione. En Zandvoort le lastró hasta tal punto que Gasly tenía más ritmo de carrera que Carlos Sainz y que Leclerc, por supuesto, que Charles tenía muchísimos más problemas, incluso aún. Es decir, veremos cómo funciona, veremos si este alerón trasero les acaba funcionando. Regresan, por cierto, también al único soporte, que en Monza dieron un paso atrás y se pusieron 2 soportes. En esta ocasión llevan uno único, a lo que me refiero es a esta pieza de aquí, ¿no? Que en Monza llevan 2, ahora solo llevan una, que es lo lógico, es lo que los equipos están llevando generalmente en esta temporada. Así que veremos si Ferrari consigue rendir bien este fin de semana, aunque en Ferrari tienen depositadas las esperanzas en lo que sean capaces de hacer los pilotos. Ya os hemos hablado que este fin de semana es un fin de semana donde el piloto puede llegar a marcar la diferencia. Lo ha dicho Alonso, lo ha dicho Verstappen, lo ha dicho Hamilton, y es un circuito urbano muy exigente. Por lo tanto, es un circuito típico donde también un piloto puede llegar a marcar cierta diferencia. No vas a conseguir con un Haas ganar por un piloto, por supuesto que no, pero sí que si estás igualado, pues vas a destacar más que tu rival. Y eso es lo que están esperando desde Ferrari. Son conscientes de que no son buenos con circuitos de alta carga aerodinámica y se ha comprobado a lo largo del año. Son conscientes de ello y ya a lo largo de esta semana lo habían estado diciendo, que es algo en un fin de semana donde van a sufrir bastante. Por lo tanto, esperan que Sainz o Leclerc sean capaces de dar ese extra de piloto y conseguir quedar en una posición más óptima de la que de por sí ahora mismo están esperando. Esto último lo ha dicho Frédéric Vasseur, es quien nos lo ha estado comentando, que lo que dice es: al ser un circuito urbano, el piloto en Singapur puede marcar una mayor diferencia. Hemos preparado la carrera lo mejor posible en el simulador y pondremos a Carlos y a Charles en una posición de rodar lo máximo posible, intentando maximizar el potencial del SF23. Ellos, es lo que dicen, maximizar el potencial del SF23 y a partir de ahí intentar que Leclerc y Sainz sean capaces de marcar la diferencia, que sabemos que muchas veces son
son capaces. Además, este fin de semana es extremadamente importante la clasificación y Leclerc en esa clasificación siempre es un piloto que es extremadamente bueno en ello. Por lo tanto, puede llegar a ser que a lo mejor consigan quedar en una posición algo mejor de lo esperados únicamente gracias a sus pilotos. Lo último que finaliza Frederic Vasseur para comentar es: volvemos a una carrera emocionante de Monza, queremos continuar esta tendencia positiva porque en Monza consiguieron el mejor resultado de toda la temporada y necesitamos recoger un buen botín de puntos también en Singapur, porque además ahora han superado a Aston Martin en el Mundial de Constructores, están un pelín más cerca también de lo que lo están de Mercedes, por lo tanto es lo que tienen esa intención. Así que bueno, vamos a pasar de tema y os tenemos que enseñar el McLaren. Realmente de McLaren no os ha mostrado nada, no os ha llegado a ver gran cosa, no sabemos, aparte de que llevan un alerón de alta carga, que ya lo hemos visto anteriormente, no sabemos realmente cómo va a ser la configuración para este fin de semana, cómo va a ser el monoplaza, pero hay una imagen bastante curiosa que tenemos que traeros, que me ha gustado mucho, ahora que están obviamente enseñando este diseño especial, como ya hemos visto, que a mí me gusta bastante, pero de especial pues tiene realmente poco. Están mostrando ese diseño especial por distintos lados. Se ha llegado a ver una imagen bastante curiosa que es de este McLaren, como lo estáis viendo, vacío por dentro. Se llega a ver esa parte de fuera, esa tapa motor, pero las entrañas están vacías. Simplemente me ha parecido bastante curioso, ¿no? Porque es como que está hecho el coche, está hecho el chasis, está construido como lo estamos viendo, pero está vacío obviamente no le van a poner motor. Al final, si os estáis fijando, pues está como de exposición, por así decirlo. Pero me ha parecido también en sí bastante curiosa. Aún así, la única imagen que he sido capaz hasta estas horas de cuando estoy haciendo el vídeo de encontrar del McLaren es esta, que realmente no vemos nada del McLaren, simplemente vemos el pontón coloreado de los colores que va a llevar este fin de semana McLaren, pero no os puedo llegar a identificar han llevado cierta mejora aquí o allá porque no se llega a ver. Esperemos que consigamos ver para el segundo vídeo del día alguna imagen mejor del McLaren y ver qué configuraciones diferentes traen o que pueden haber introducido este fin de semana en un circuito de Singapur que desde luego pues esperan rendir mejor que Ferrari, ya rendir mejor que Mercedes o que Aston Martin, la pista lo dirá. Más allá de ahí también tenemos que enseñaros, y esta es únicamente porque veamos el diseño, el Williams que ya se ha podido ver también en el circuito de Singapur. Lo estamos viendo ahí con ese diseño de Gulf. Os trajimos ya también el merchandising, ya os lo enseñamos también que han introducido con Gulf, que me encanta. A mí la verdad que todo lo que hagan con esos colores de Gulf pues me gusta mucho. Ya os hemos hablado de que desde luego me gustaba mucho más el diseño que llevó Gulf con McLaren en Mónaco 2021, pero también me sigue gustando bastante este con Williams. Estamos viendo ahí esos alerones delanteros de alta carga aerodinámica, eso sí que lo podemos llegar a decir, y este Williams desde otro ángulo distinto, con los pontones, con esas tonalidades también azules, con esos también lados naranjas, esas aperturas también para la refrigeración de aquí. Como estáis viendo, es posible que veamos también refrigeración por aquí porque este fin de semana en cuanto a las temperaturas es muy exigente, entonces los equipos lo van a estar probando también a ponerlo en los pontones, pero en el caso de Williams vemos que lo tenemos en este lado lateral y luego también tenemos esta imagen del Williams ya puesto en pista. Bueno, ya puesto construido totalmente en boxes y con esos colores. Dejadme en los comentarios vuestra opinión acerca de estos colores, este diseño de Williams. Yo es lo que os digo, sinceramente me gustaba más el que hicieron con McLaren. Por ejemplo, estas franjas naranjas que hay aquí, que también las hay aquí, sinceramente no me llegan a agradar del todo. Más allá de ahí, yo creo que está bastante bien y tendría que haber alguna tonalidad más naranja que estuviera mejor puesta que ello, pero creo que es un diseño que desde luego siempre suele quedar bastante bien en los coches de carreras. Así que para finalizar tenemos dos noticias muy breves antes de finalizar este vídeo y concluimos. La primera de ellas, esta mañana se ha anunciado la pareja de pilotos para Sauber la próxima temporada. Había habido muchos rumores y ya la han confirmado y se mantiene la misma. Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas, ambos renovados para una temporada. Había rumores sobre si podría llegar Drugovich, había rumores sobre que Sauber podía llegar a subir a Pourchaire, que es piloto de su academia y está en Fórmula 2, finalmente mantienen la misma. Es una dupla de pilotos funcional, es una dupla de pilotos que te consigue sumar puntos, pero desde luego creo que no es la mejor dupla de pilotos que tenemos en la parrilla. Aún así también podemos llegar a destacar que Guan Yu Zhou, entonces sí, salvo sorpresa, salvo que ocurra algo con el Gran Premio de China, al final, después de 3 años intentándolo la Fórmula 1 de llevarle a su Gran Premio de casa, el primer piloto chino que ha corrido en la Fórmula 1 correrá también el Gran Premio en China. Eso es lo que podemos llegar a comentar. Había muchos rumores, como os estuvimos indicando. Nunca os llegamos a hablar
de estos rumores porque eran de poca fiabilidad, pero ya os lo estuvimos alguna vez insinuando del hecho de que se hablaba de Drugovich, que Drugovich había parado una negociación que tenía con Fórmula 2, que la tenía muy avanzada por el hecho de que estaban en negociaciones con Alfa Romeo. Siempre, por supuesto, ha sonado Pourchaire, pero esto suena también desde el año pasado. Ya vimos también, y esto ya sí que os lo trajimos como tema, que fue cuando os comentamos todo esto, que Wang Yuzu esta última semana había hablado de que estaba bastante cerca, de que estaban bastante avanzadas las negociaciones, que se había atrasado más de lo que él pensaba, pero que ya estaban encaminadas y al final se confirman. Tanto Wang Yuzu como Valtteri Bottas un año más. Muy interesante también que se dejan libre 2025 porque es el año en el que sea, por ejemplo, si consiguen fichar a Sainz, ¿no?, para Audi para 2026, es el año que tendría que llegar. Es un año donde va a haber mucho cambio de pilotos porque 2025 acaban muchos pilotos, o sea, al final de 2024 acaban muchos pilotos contratos, no solo Sainz, pero Checo también, Leclerc también, más de lo mismo, incluso Alonso, por ejemplo. Entonces es un año bastante interesante para tener libertad en cuanto a pilotos, por ejemplo, y es lo que han estado consiguiendo. También Theo Pourchaire, veremos qué es lo que pasa con el francés, porque es piloto de la Academia de Sauber, es un piloto que el año pasado ya sonó para sustituir a Zhou, no se consiguió, este año también ha sonado, no ha pasado, este año está muy cerca de ganar la Fórmula 2 y veremos si al final consigue un asiento en Fórmula 1 porque con esta confirmación se queda libre asientos en Alfa Tauri, que ahora os hablamos de ello porque es justo el siguiente tema que tenemos que hablar, y asientos en Williams, es lo único que nos queda ya en la parrilla, y Williams está encaminada también según los rumores que Sargent va a renovar. Por tanto, Pourchaire se quedaría nuevamente sin asiento en Fórmula 1, lo que supone otro ganador de Fórmula 2 sin asiento en la Fórmula 1. Que bueno, puedes opinar mejor o peor de Pourchaire, pero desde luego que ya es destacable. Drugovich no lo consiguió el año pasado y es que no lo va a conseguir tampoco para el próximo, todo parece indicar, y Pourchaire más de lo mismo. Lo que sí que ha sido es que es anunciado como piloto reserva nuevamente para Sauber el próximo año. Y os habíamos hablado también, os habíamos comentado que teníamos que hablar acerca del asiento en Alfa Tauri. Ya alguna vez os hemos hablado de que muchos rumores indican de que Lawson y Ricciardo podrían compartir equipo. Pues ayer uno de los periodistas más contrastados de la Fórmula 1, Chris Medland, estuvo diciendo, por información suya, que está sonando muy fuerte que Tsunoda va a firmar por Red Bull como piloto reserva para la próxima temporada, dejando libre el asiento en Alfa Tauri, y en Alfa Tauri lo ocuparían como pilotos titulares el próximo año Lawson y Ricciardo. Os lo repito, es Chris Medland, que es uno de los mejores periodistas de Fórmula 1, hablando acerca de que Tsunoda pasaría a ser únicamente reserva de Red Bull. Un rol muy similar a lo que consiguió Albon en 2021 o a lo que tuvo que aceptar Albon en 2021 cuando le bajaron de aquel Red Bull. Y luego lo que se habla es que Red Bull, por supuesto, pujaría muy fuerte por Tsunoda por intentar conseguirle un asiento, al igual que hicieron con Albon en esa temporada 2022, donde tuvo el apoyo de Red Bull mientras estaba en Williams. Es lo que intentarían más o menos con Tsunoda, ya pensando en 2025, un asiento en otro equipo con el apoyo de Red Bull. Es que, claro, porque la cosa es que lo de Lawson y Ricciardo ya lleva sonando varias semanas, que lo hemos tratado aquí en este canal. Lawson está maravillando, la verdad. Y Lawson ya se había hablado de que le habían prometido en Red Bull que el año que viene tendría un asiento en Fórmula 1 siempre y cuando, si Ricciardo no rendía bien, lo iba a tener en Alfa Tauri, y si rendía bien, le intentarían buscar un asiento fuera. Ya hablamos de que los asientos fuera no es sencillo porque queda el asiento en Williams. Entonces, quedando solo ese asiento en Williams, tiene que ser en tu propia casa, tiene que ser en Alfa Tauri. Y Ricciardo lo ha hecho bien, les ha gustado. Ricciardo lo siguen pensando mucho. Esto os lo digo también como que es así. Ricciardo lo siguen pensando para 2025 en Red Bull. Por lo tanto, tienes que seguir manteniéndolo en Alfa Tauri, y al final a quien quitas es Tsunoda, que ya os hemos hablado en muchas ocasiones que Yuki está este año en Fórmula 1 gracias a que Gasly se marcha y que no consiguen, y que querían en Alfa Tauri un asiento, un piloto que ya llevase por lo menos con ellos varios años. Si no, Tsunoda se iba a quedar fuera de la Fórmula 1 y ahora sí, para el próximo año se quedaría según esta información. Veremos si se acaba cumpliendo, es lo que está sonando, y ya eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por
haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones que estaré encantado de recibirlas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo, y si quieres apoyar un poco más el canal, tienes otras opciones como la de hacerte la opción de miembros. También, si quieres comprar merchandising 100% oficial de la Fórmula 1, lo puedes hacer mediante el enlace que te dejo en la descripción, que te llevará a Fanatics, una tienda donde tienes además hasta 365 días de devolución y con productos 100% oficiales, y podrás contribuir un poco más al canal si quieres comprar ese merchandising, y lo haces mediante el enlace que te dejo en el comentario fijado y en la descripción. Habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.